Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes. Ya termina la parte del anteproyecto y comenzamos el desarrollo del trabajo de grado. Aquí se comienza ya la ejecución del diseño metodológico, el tipo de la investigación, diseño de instrumentos y recordar también colocar siempre las referencias. En estos momentos ustedes ya terminaron el anteproyecto y están comenzando el desarrollo del trabajo de grado, que inicia con la ejecución del diseño metodológico, el desarrollo ya de tipo de investigación, diseño de instrumentos. Pero primero deben haber realizado todas las correcciones que les envié en el mismo documento, dejando siempre las sugerencias que yo les hice sin eliminarlas. O sea, lo que yo coloco en color indicando que deben hacer, las deben dejar para poder dar una revisión mejor, más detallada y verificar que se cumplan todos los puntos. Aquí comienza entonces su trabajo de campo. Esto se refiere al desarrollo de su proyecto, lo que ustedes piensan hacer, lo que ustedes ya determinaron en el anteproyecto. ¿Con qué comenzamos? Sería el punto 13, desarrollo del proyecto. Luego seguiría, debe llevarse a cabo todo el proceso planteado en la metodología. En cuanto a tipo de estudio, entonces en el tipo de estudio hablan del estudio que definieron hacer, ya aplicado a su proyecto, escribir acerca de este. El siguiente punto sería la población. Debe determinarse la población definiendo la cantidad, las características y su descripción. La muestra. Aquí se determina el tamaño de la muestra desarrollándolo por medio de la fórmula estadística que ustedes se plantearon en el diseño metodológico, presentando la fórmula con su respectivo desarrollo. Luego se determina la confiabilidad de la muestra, calculando estadísticamente el grado de confiabilidad en porcentajes. De ahí seguimos con las técnicas de recolección de datos, entonces continúan con el desarrollo de estas técnicas. Recuerden verificar lo que plantearon, qué técnicas van a aplicar. Luego ya sigue el diseño del instrumento para la recolección de los datos. Aquí continúan entonces elaborando la encuesta o lo que se plantearon hacer para el diagnóstico. Y van nombrando en los párrafos que están escribiendo, van explicando qué tipo de instrumento comienzan a elaborar la encuesta, la desarrollan, o sea, entran a elaborar la encuesta, lo que se plantearon. Para esto deben colocar en el párrafo, explican el tipo de instrumentos a la encuesta que estamos hablando y colocan ver anexo y la encuesta que plantearon la colocan en anexo. Pero para esto deben validar ese instrumento. ¿Cómo la validan? La validan mediante el juicio de expertos, que esto lo debieron haber colocado en el diseño metodológico. Y para poder identificar por medio de una lista de chequeo el cumplimiento de cada uno de los puntos de esta de validación del cuestionario, donde diga si hay problemas en la redacción, si se cumple con los objetivos planteados. Para esto debe ser una persona idónea que conozca el tema, conozca también de redacción y pueda identificar cuáles son los problemas que puede presentar la encuesta e ir validando cada uno de estos puntos para poder aprobarla. Esta aprobación y el resultado debe aparecer explicado en este punto y en el anexo colocar los resultados ya completos. El otro punto sería la prueba piloto, es la que ustedes realizan a una parte de la muestra que no va a entrar en la investigación, pero que tiene las mismas características de la muestra. Con el fin de identificar cuánto tiempo se demora, si hay algún problema en alguna pregunta que de pronto no se haya verificado en la primera parte. Y esto también debe explicarse en este punto, los resultados, y colocar también en anexo los resultados de esta ya completamente. Entonces ya en este punto tenemos ya diseñada la encuesta, la tenemos validada, hemos realizado la prueba piloto y con esto podemos tener ya las bases sólidas, fuertes y determinadas para poder
seguir a la siguiente etapa, que sería la ejecución de esta parte de la encuesta, o sea, la aplicación. Existen diferentes tipos de encuesta. Entonces podemos tener la entrevista personal. Es una conversación generalmente entre dos personas, un entrevistador y un entrevistado, el cual se rige por una serie de preguntas registradas en un documento y se utiliza la grabadora para recopilar las respuestas. Entrevista por teléfono presenta las mismas características que la anterior, solo que ya es vía telefónica. Un cuestionario aplicado o por correo consiste en enviar una información con las preguntas necesarias por el correo, las cuales deben ser respondidas por la persona entrevistada y deben ser devueltas por el correo. Ya cuando hacemos una observación directa, eso se da cuando se requieren encuestas que no necesitan mediciones en las personas, así no existe una participación directa en el área donde se encuentra la información. Para diseñar un cuestionario, debemos determinar que un cuestionario es un conjunto de preguntas sobre hechos o aspectos que interesan en una investigación y que son contestadas por los encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para la obtención de datos. Siguiendo el objetivo del diseño de una encuesta, se piensa pues que lo primero es minimizar los errores del muestreo. Estos pueden ocurrir en determinadas ocasiones. Entonces, para esto debemos seguir unas características. Primero, determinar el tipo de preguntas y el orden en que se deben agrupar. Segundo, la formulación de las preguntas deben ser de acuerdo a los objetivos, redactándolas gramaticalmente. Tercero, la organización del material del cuestionario debe ponerse en lugar del entrevistado. Los tipos de preguntas en un cuestionario pueden ser dicotómicas, selección múltiple, abiertas o cerradas. Las dicotómicas son las más sencillas y se utilizan como filtro. Las de selección múltiple permiten elegir varias respuestas de entre una serie de respuestas. Las abiertas dejan en libertad al entrevistado de responder lo que considere conveniente. Y las cerradas, el entrevistado solo puede elegir una de las respuestas de una serie de respuestas ya establecidas. Hay que hacer un cuestionario piloto. Este es aquel que se estructura y se redacta y se somete a una prueba antes de presentarle a toda la población o a toda la muestra elegida, para determinar qué problemas hay en este cuestionario, cómo se puede mejorar, cuánto tiempo se demoran en responder, para poder yo tener un estimado de estas preguntas. Una vez realizada esta prueba, se hará la revisión y se harán los cambios pertinentes y entonces vamos a incluir un saludo que incluya el inicio del cuestionario y que se determine que va a ser algo confidencial, colocarle un título a la encuesta, unas instrucciones para contestarlo y también un agradecimiento. Para hacer un buen cuestionario, la experiencia juega un papel muy importante. Entonces, primero hay dos formas: cuestionario individual, en el que el encuestado responde de manera individual y sin que intervenga directamente el entrevistador. Y ahora el cuestionario lista. El cuestionario es preguntado por el encuestado, por una persona especialista, y le va respondiendo directamente el cuestionario establecido. Las normas para preparar un cuestionario serían las siguientes. Primero, las preguntas de un cuestionario deben formularse en un lenguaje claro, comprensible por los encuestados. No incluya palabras demasiado técnicas que pueden hacer que el encuestado se sienta inferior o lo predispongan e incluso no quiera seguir haciendo el cuestionario. Es importante tener en cuenta que resulte cómodo a los encuestados las preguntas, evitándole consultar ficheros o buscar datos para poder responder. Que las preguntas sean formuladas de forma precisa para evitar distintas interpretaciones. Hasta el próximo video. Chao.